Bueno, muy bien. Una cosa que mi hijo se casa el año que viene, ¿no? Y es una rareza hoy por hoy casarse, ¿vieron? Los jóvenes no se casan. Están Juntan. todas. No, ni eso. Ni eso, Ni eso. No se van de la casa de los padres. No. Los jóvenes no se van de la casa de los padres. Entonces, ¿hasta qué edad hay que soportar eso? ¿Hasta qué edad los ¿Cómo nonos? soportar? ¿Hasta ¿Cómo qué edad so- los nonos como nosotros? No. ¿Hasta qué edad está bien vivir en la casa de los padres? Yo arranco porque el tema me parece súper interesante. Lo estoy tratando con mis hijos pequeños ahora, que ya mi hija de 19 y mi hijo de 16, que ya lo quiero correr de casa. Entonces, no, el tema es dónde está el equilibrio, ¿no? De esa cuestión de creo que tiene cosas necesarias y buenas. Uno tiene que ser cuidadoso a veces por necesidad. Los hijos salen de sus hogares, eso tiene ventajas y tiene desventajas. Yo personalmente hoy con el diario del lunes entiendo que por el entorno de donde vengo, ¿no? Un pueblito muy chico, etcétera, a mí me ayudó. A los 16 años me fui, porque no había para terminar la orientación que quería seguir, etcétera, etcétera, razones que fueran, pero tantos como yo ha pasado eso y haces la transición y llegás necesariamente a Montevideo, etcétera, para hacer tu proceso de formación, etcétera, y no te queda alternativa, ¿no? El tema es cuando tenés la alternativa. Hoy lo vivo con mis hijos y trato de tener ese equilibrio y decir, no, porque a mí yo viví tal cosa, entonces no. Y uno los quiere cerca. Una vez me acuerdo a mi hija antes de irse, cuando empieza facultad, etcétera, y yo le digo, Pauli, ¿por qué no se alquilan algún apartamento con alguna amiga en Montevideo? Entonces no tenés que ir al Pinar todo el tiempo, etcétera. Y me mira, yo cocino mucho en mi casa, etcétera, entonces me mira y me dice, no, papá, yo no me quiero ir a casa. Me dice así con una sinceridad y con un pensamiento claro, ¿no? Y por otro lado tengo un hijo menor, 16 años, que empieza quinto el año que viene, y está en esa cuestión de si va al liceo que está ahí en la zona, que es muy chico, o se viene a Montevideo. Y lo veo con otras actitudes también, y de autorregulación, y se siente como empoderado en ese ida y vuelta, y que sí, y ¿no? De cocinarte, hacerte las cosas, administrarte tu dinero. Y ya los otros días, había arrancado con un empoderamiento enorme, y ya los otros días me dice, ¿vos sabés qué estoy pensando? Tengo que cocinarme, y la ropa, y esto, y lo otro, y los amigos. Entonces, la pregunta es dónde está el punto, ¿no? El equilibrio. Creo que está enrabado con tantas cosas, creo que incluso con las que hablamos hoy, de la casa propia, ¿no? Uno dice, bueno, pero quizás lo ideal es que estés en tu casa, te ahorras un alquiler, ¿no? Vas ahorrando, empezás a estudiar, etcétera, agarras un trabajo y vas ahorrando ese dinero. El tema es si hacen eso. Bueno, el tema es dónde está ese equilibrio en cuestión de las ventajas que tendría, ¿no? Con las desventajas. Yo mientras te escuchaba pensaba en una sola palabra: madurez. Y yo creo que la madurez no solo referente a los hijos, sino a los padres. Para mí hay mucho de los padres, no es tanto el hijo que está de vivo y que no se quiere ir. Para mí hay una inmadurez de los padres muy grande. Muchos padres somos, tal vez soy inmaduro y no lo sé, creo que no. Y me parece que la edad que se tienen que ir los hijos de la casa es cuando tengan la madurez suficiente, con conocimientos básicos que le permitan no volver. No volver porque, más allá que pueden fracasar en su administración de todo punto de vista emocional, económica o la que sea, dejarles claro que van a tener un refugio, no su casa. Claro. Es un refugio. Y hay que tener bastante madurez de parte de los padres de no solucionar el problema de tus hijos, incluso hasta en edades adultas, constantemente. Porque realmente, indefectiblemente, ese hijo que tanto amás probablemente tenga menos condiciones y herramientas para enfrentarse al mundo real
un mundo real tan dinámico como el que hablamos hoy, que cambia a cada rato y que además ellos creen que se la saben. Y realmente exponerlos y que ellos puedan de alguna manera desarrollar su, me sale autocontrol o su desarrollo intelectual en todos los aspectos, es fundamental. Pero me parece que primero tenemos que ver a los padres, porque hay muchos padres que dicen, no, quédate en casa, te ahorras la... En realidad es bastante egoísta porque no querés sentir el nido vacío, tal vez no te querés quedar solo con tu mujer porque no sé qué, porque ves el partido de fútbol con tu hijo o tenés actividades... Que a todos nos pasa. Yo, en principio, en este momento de mi vida, obviamente no estoy pensando en qué edad se tienen que ir mis hijos de casa, pero sí tengo claro que se van a ir, espero, naturalmente, cuando ellos se sientan con la madurez suficiente, y la mamá y yo también, como para que eso ocurra naturalmente. Me parece que va ahí. Ahí mencionaste dos palabras que son fundamentales, que es la madurez y después dijiste egoísmo. Yo creo que va mucho en la madurez de los hijos y el egoísmo de los padres. Porque ¿qué pasa? Nosotros amamos a nuestros hijos, los queremos tener siempre con nosotros, y si por nosotros fuera, los tendríamos toda la vida con y además nosotros. Que no les pase nada. Y que no les pase nada, exactamente. Sobreprotección. Exactamente. Sí. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, dejamos el egoísmo de lado, ¿qué es lo mejor para ellos? Bueno, lo mejor para ellos es que se emancipen lo antes posible, porque cuanto antes se pueda lograr, mejor va a ser la preparación que van a tener en la vida. ¿Y qué es lo antes posible? Yo creo que no es una edad en particular, sino es más un tema de madurez. Y esa madurez se la vamos a ir dando nosotros también como padres. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento nosotros decidimos que queremos que se vayan lo antes posible? ¿O en qué momento decidimos que queremos que estén con nosotros todo el tiempo posible? Mi padre era una persona súper protectora que me decía... el concepto de él era, no, vos no tenés que irte de la casa, no tenés que trabajar y no tenés que hacer nada hasta que termines la carrera universitaria. Ah, yo pensé que era siempre. No. Hasta que termine la carrera universitaria. Y en realidad, después de terminar la carrera universitaria, hasta que te cases. O sea, el concepto es, recién te vas de la casa de los padres cuando te casás. Ese era el concepto de mi padre. Y el concepto mío fue formar ya de chico a los niños con el concepto de, bueno, cuando ustedes puedan ya se tienen que ir, y por lo tanto ya se fueron preparando de chicos para todo, para saber resolver todo solos, para poder viajar solos, para poder manejarse solos, y cuando empiezan a hacer bachillerato internacional, cosa de que puedan elegir la universidad que quisieran en el mundo. Y elegir la universidad que quieran en el mundo implica a los 18 para afuera. O sea, creo yo que los 18 años es una edad en la cual ya tienen una madurez suficiente como para poder estar resolviendo una cantidad de cosas solos, si en los años previos ya se los iba preparando para eso, es decir, dejarlos hacer trámites solos, dejar resolver situaciones solos, y no que todo, papá, ¿cómo resuelvo? Papá, ayúdame, papá, haceme esto. No, hacelo vos. Si no te funciona... Autonomía. Autonomía total. Y lo bueno que tiene el irse a una edad temprana es que no es decirles andate y manejate y arreglate. Es que tengan la autonomía y estar uno atrás, estar tratando de ver cómo resuelven, y si lo resolvieron mal, ayudarlos, asesorarlos, corregir, y de alguna forma estar con ellos. A partir de eso tengo una pequeña historia donde a mí me parece que uno tiene que detectar a un hijo que está usufructuando de una situación en la cual el vínculo ya no es el mismo, muchas veces hay que hacerle el desalojo. Modificarlo. Y tengo un cuento. Bueno, pero que un amigo que la verdad, un tipo consagrado, le fue muy bien en la vida, y tal vez le fue muy bien en la vida. Él siempre cuenta una anécdota que en un momento su padre cumplió 18 años, y de regalo el padre le dio una charla. Dijo, a partir de este momento tú acá vas a tener tu techo y un plato de comida. El resto es todo por tu cuenta. Y de alguna manera, eso que es bastante, hoy por hoy es bastante, tener un techo y una comida asegurada es mucho. Todo lo que venga después lo hizo para mí, es lo que vos decís, ponerte en una situación para poder emprender
cometer sus errores, a tomar herramientas, empezar a implementar y lograr una autonomía que él logró rápidamente, vivo, un chico inteligente, con hambre, con hambre de crecer. Y bueno, a veces esas circunstancias, a veces elegidas o dadas por la vida, te hacen crecer. A veces no, a veces el miedo creo que tenemos todos los padres es de exponer a nuestro hijo a algo que no puede o que no es capaz de crecer por sus propios medios. Eso se da muchas veces cuando no lo fuimos preparando en las etapas tempranas para eso. O sea, cuando nosotros no sabemos, o cuando se da, a veces se da por necesidades de la vida. O sea, no es que queramos, se da por distintas razones. Por comodidad también, ¿no? A veces yo creo que es más fácil hacer uno por sus hijos las cosas, desde el desayuno, la comida, el ordenar las cosas, porque lo haces según tu cabeza o punto de vista, lo haces bien, no hay margen de error, es rápido y ya. Entonces, creo que desde el vamos, ¿no? Desde prepararte tu propio desayuno, juntar las cosas, lavar las cosas, usaste una taza para el desayuno, vas y la lavas. Creo que ahí le vas generando esa herramienta, no esa cuestión de papá o mamá gallina, que hasta los 18 yo te hago todo, te despierto. Yo he tenido en mi proceso de amigos que ya avanzaban en facultad, ¿no? Y si llegaban tarde porque no los despertaban la madre en tiempo y forma, ¿viste? O sea, entonces después, claro, excelente escolaridad, muy buen estudiante, pero la vida laboralmente no mamó todas esas herramientas que después te permiten desempeñarte adecuadamente, ¿no? Esa capacidad de resolver problemas. Además exponerte a situaciones. Si no te expones a situaciones, no vas a poder resolver. No tenés ese entrenamiento gradual, como decís vos. Entonces, claro, te llega a los 18 y ya están preparados, ¿no? Y ojo, las situaciones se te van a dar, los problemas no los vas a resolver bien, van a haber una cantidad de errores. El tema es justamente estar atrás para poder ayudarlos a que lo resuelvan ellos de la forma correcta. Y si lo resuelven mal, bueno, ¿cómo lo corregimos para que quede bien? Y las consecuencias, ¿no? De los errores. O sea, eso es vital. Exactamente. A mí me parece que discrepo con los caballeros acá, porque hay 3 padres y una madre, y vieron que las madres somos distintas. Por algo tu hijo sigue en tu casa hasta el día del casamiento. Bueno, obviamente. A mí me parece que la edad de 18 que están marcando los 3... No, yo no, perdón. Vos desmarcate rápido. Me desmarco. Dije, la edad es la madurez que tengan. Claro, bueno, la edad de 18 que están poniendo como mencionando me parece una exageración hoy por hoy, porque hay que ver las realidades actuales. Antes los pibes jugaban en la calle, trepábamos a los árboles, como decís vos, nos pegaban un grito, venía a tomar la merienda y ahora los pibes están todo el tiempo con el celular, todo el esfuerzo que tiene que hacer es esto, así que es tocar un botón, o sea, la inmediatez y todo eso, y no tienen la preparación a los 18 suficiente. Ahora, una cosa es que vos apoyes como padre mientras das las herramientas de estudio, por ejemplo, que es una carrera universitaria, en los casos de los que estudian, y los que no estudian una carrera universitaria, aprender a hacer algo, porque tampoco me parece un buen consejo largarlos y chau, y a ver, hay que ayudar a aprender, y dentro de eso, aprender a hacer algo con qué vivir. No es fácil, no es apretar un botón. Entonces, para los hijos que estudiaron, apoyarlo durante la carrera universitaria no me parece mal, pero siempre dando las herramientas necesarias para que una vez que culmine ese apoyo y ese estudio, ahí sí puedan, bueno, ya sea mediante o que estar trabajando y alquilarse o lo que sea. Y herramientas es todo, incluyendo eso de que te despertás por tu cuenta, te haces tu desayuno, si llegás tarde y te jorobás es tu problema, si hay que pagar otro recurso es tu problema, lo pagás vos. Yo a mi hijo le he hecho pagar recursos de la facultad y no prestaste la debida atención. ¿No? Yo te pago la carrera, pero si no te esforzaste lo suficiente, el recurso va por tu cuenta. Entonces, dar las herramientas para enfrentar los problemas, saber solucionarlo, pero siempre con cierto apoyo atrás, porque no es la realidad de estos tiempos, que un pibe a los 18 le pueda decir como en la época de tu amigo, bueno, ¿sabes qué? Ahora
están muy verdes a esa edad y la misma sociedad no prepara para eso, nada prepara para eso. Entonces uno no puede ir contracorriente porque se te va a morir el pez, se te va a ahogar. Bueno, se te va a morir. Yo les cuento una anécdota que me sucedió. O sea, mis 2 hijos se fueron a los 18 años, los 2 mayores, se fueron a los 18 años y a estudiar en el exterior. Bueno, pero eso no es irse. Bueno, ¿cómo? O sea, usted resolvió todo, Edelman. O sea, ustedes resolvieron todo. Ustedes le alquilaron, ustedes le compraron, ustedes le pusieron. Claro, ustedes. hoy Eso día es estudiar en el exterior. Eso no es irse. Irse cuando es por tu cuenta y todo tenés que hacerlo vos. No, está bien, pero ellos se emanciparon, o sea, tuvieron que resolver una cantidad de situaciones. Claro, pero paga por mamá y papá igual. En los primeros años. Hoy día ambos trabajan, ambos se están resolviendo la mayoría de los gastos, los tienen que resolver ellos, o sea, trabajan y se ocupan de casi todos los gastos. Y el primer año que la mayor se fue a Inglaterra, se necesitaba una visa y el consulado, y había que sacarla en plena pandemia, hubo que ir a Alemania a sacar la visa porque en Uruguay no había ese tipo de visado. Y le mandaron el pasaporte por courier, se lo perdieron, se lo extraviaron y fue toda una situación bastante complicada y que la obligó a resolver 1000 cosas que al final realmente la situación no pudo resolverse y se tuvo que volver y por lo tanto perdió un año de estudios y después se fue a estudiar a Madrid. Y la verdad que fue toda experiencia que ella fue generando y que fue acreditando y que la hizo madurar un montón y la hizo resolver situaciones. Pero ellos estando lejos tienen que resolverse, ellos se buscan el alquiler, ellos se buscan, tienen que resolver el tema comida, tienen que resolver el estudiar, el trabajar, el hacer todo. Que no es lo mismo que cuando están en la casa. Obviamente, uno desde el otro lado del planeta no les puede decir despertate solo, o sea, no le puede ir a despertarlos, a decirles las materias que tienen que ir a cursar y lo que tienen que hacer. Bueno, es mínima la población igual que accede a enviar a sus hijos a estudiar al extranjero. Sin duda, pero el caso que mencionaba no puede ser la solución de las personas. El caso que mencionaba él de ir a estudiar por ahorrarse 25 kilómetros o 20 kilómetros, no es una distancia muy grande, pero también está bueno el decir, bueno, son 20 kilómetros nomás, o sea, si uno puede tener la posibilidad de apoyarlo con el alquiler y con otro tipo de cosas. Sin duda, yo creo que genera necesariamente un poco esa cuestión, ¿no? Obvio que es una decisión difícil para los padres, por supuesto, pero sentís que es todo ganancia. Yo estoy convencido, ¿no? Que es todo ganancia porque desde que te levantás, de qué te vas a cocinar, que tengo que hacer el mandado, cómo me arreglo, si comparto un apartamento o lo que sea con un otro compañero o compañera, cómo nos separamos las tareas, a quién le toca la limpieza del baño hoy, a quién le toca la cocina, a quién va a hacer el mandado, tú estás con examen a full, yo también, mi derecho termina donde empieza el tuyo, el orden, la limpieza. Hay tantos factores que te llevan a bajar el copete y darte cuenta que tu vida... A tomar contacto con la realidad. Totalmente. Entonces yo creo que eso les da mucho crecimiento. Por supuesto que uno va a estar, ¿no? Mirando a perspectiva, pero está bueno que se den unos tortazos, ¿no? Es crecimiento. Yo he visto muchos padres en muchos de los que sobreprotegen, y la verdad que es lo que yo veo es demasiado. Para mi gusto, y sin entrar en mi época era mejor, y eso no tiene nada que ver. Yo aplaudo a esos padres que ya van ensayando, ¿viste? Ensayando pequeños desapegos, campamentos. Yo tengo un amigo íntimo que se va a acampar con sus hijos, con pocos recursos, y tienen que solucionar ahí. No es una supervivencia extrema, ni mucho menos, no estamos hablando de eso, pero lo está pasando a hacer pasar por las diferentes situaciones, que esas pequeñas cosas, cómo van formando el carácter, la madurez a la persona, a tus hijos en este caso, para que ellos puedan tomar una decisión. Para mí sería el ideal de un padre, para mí es tomando como referencia esos 18, porque no es tipo un número que a los 18 se tiene que ir, no, tomando como referencia que venga y te diga, bueno, papá, creo que estoy preparado para irme a vivir solo, o quiero tener una experiencia, y bueno, yo creo que lo peor que puedes hacer es transmitirle miedo.
es más bien transmitirle confianza y confiar en las herramientas que pudiste dar. Para mí, para aquellos que tengan chicos más pequeños, ya no tan grandes, pero sí en una edad escolar, liceal, inicial, me parece que ensayar situaciones que ellos se vayan de a poquito enfrentando con determinadas situaciones y no protegerlos de absolutamente todo y estar todo el tiempo solucionando los problemas, estás criando gente que no va a ser capaz gente útil de desarrollar, no es que se vaya de la casa, es que no va a poder desarrollar sus relaciones interpersonales, laborales, íntimas o las que sea. Entonces, yo no puedo entender cómo hay gente que no puede visualizar eso, ¿viste? Y con el afán de proteger a un hijo que no está invalidado, porque una cosa es una situación y otra cosa, en situación de no invalidación, no tenés que ponerlo en esa situación, tenés que todo lo contrario, desarrollar sus capacidades. Me encantó lo que dijiste del padre que iba apoyando a los hijos en los campamentos. Mis hijos iban a los scouts y en los scouts desarrollaron muchas de esas herramientas y está muy bueno. O sea, los scouts te preparan mucho para resolver y hay toda una filosofía de hacerlo vos. O sea, acá no está mamá y papá para hacerte las cosas. O sea, aprendé a hacer, resolvé y hacer todo. Y eso está muy bueno también. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué escriben los oyentes, a ver qué opinan sobre este tema. Un tema que me han consultado muchas veces es si los suplementos dietarios son realmente necesarios para las personas o si con un cambio de alimentación, es decir, con una alimentación balanceada y que tenga todos los nutrientes necesarios, ya estaríamos con las necesidades cubiertas. Me gustaría escuchar qué opinan al respecto. Yo pienso que a mí me interesan los suplementos. Hay ciertos suplementos dietarios que me parece que están buenos, que con la alimentación es un esfuerzo más, es estar continuamente pensando y elaborando comidas, y hay algunos, no tampoco vivir a suplementos, ¿no? Pero creo que algunos puede ser algo interesante. ¿Cuáles son esos suplementos, no? ¿Cuáles son esos suplementos? Yo me he informado últimamente a punto de partida de un poco de la actividad física, el estrés y la actividad, y bueno, cómo uno empieza a sentir... En realidad, lo que siempre dijimos, el paso de los años, en realidad empezás a sentir que puede haber algún nutriente, algún suplemento que te está faltando y que no lo tenés en una dieta, en un mundo que vivimos a 500 por hora y que estamos corriendo de acá a acá, entre paciente y paciente, entre cliente y cliente, como quieran llamarle, de un lado a otro, y a veces comemos cuando podemos, ni siquiera tenemos el hábito de sentarnos a comer, tener la tranquilidad de elegir los nutrientes que necesitamos en los alimentos o etcétera. Para mí el omega 3, magnesio, colágeno. El colágeno para esta edad. Sí. Y la creatina, tal vez, son de los que trato de implementar. ¿Por qué digo trato? Porque nos vamos a encontrar con gente que nos está escuchando y que dice muy lindo todo, pero no hay tanta gente disciplinada. Yo soy bastante disciplinado para algunas cosas, pero otras no, como todas las personas. Y a veces me olvido de tomar la medicación o el suplemento y me genera una bronca olvidarme porque, viste, además los suplementos a veces se sugieren en determinados horarios, no sé si capaz que Rafa pastillero. Tiene... Por la absorción en el cuerpo. Ahí va, determinados horarios y algunos me dicen, no, este es mejor tomarlo de mañana y este es mejor. Ahí ya me complicaste la vida. Igual es un tema de mejor, no significa que no se pueda tomar estoy de acuerdo, en otro horario. Pero bueno, la verdad que lo que más, por lo menos consumo personalmente, es el tema del magnesio. Y el omega 3, tengo un problemita con el omega 3 que te queda como, viste, la pastilla del omega 3 te queda como, después como sentís como que el olor de... Bueno, pero eso depende de cuál, ¿eh? Yo tenía un amigo que le pasaba eso y... Probé con varias, con diferentes marcas, y sin embargo todavía no encontré la que me guste. En realidad no me va a gustar, me parece, pero... El tema más que nada es si realmente podemos llevar la alimentación a conseguir todos los nutrientes, los micronutrientes principalmente que necesitamos. Porque a veces por más que queramos, no hay forma. Y si lo logramos, nos ponemos a pensar, bueno, yo quiero comer alimento que tiene magnesio y entonces no voy a suplementar con magnesio. Voy a comer almendras y voy a comer todos estos productos que tienen magnesio y al día siguiente, ¿qué hacemos? Porque si como lo mismo que ese día, entonces no voy a comer proteínas y me va a faltar proteínas y entonces,
¿qué es lo que va a terminar pasando? Es que en el correr de la semana, en el correr del mes, vamos a poder tener una alimentación balanceada. Pero también nuestros requerimientos nutricionales van cambiando a cierta edad. Entonces, lo que era una alimentación saludable para determinada edad, después nos sigue faltando algún nutriente. Entonces, va mucho de la mano en qué tanto podemos alimentarnos correctamente. El omega 3 nos falta regularmente porque no comemos tanto pescado como quisiéramos y no tenemos las fuentes de omega 3 necesarias, entonces nos está faltando. La fibra es algo que no hay forma de llegar a las cantidades mínimas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en cantidad de fibra por día. ¿Y en ese caso qué suplemento se toma? Hay fibras, por ejemplo, la inulina es una fibra de la raíz de la chicoria, que es de la mejor fibra que hay para suplementar y es realmente muy, pero muy, muy buena. Y la inulina es uno de los alimentos que van directamente al intestino, entonces nos mantienen la microbiota en buenas condiciones y tener una microbiota saludable es fundamental para el sistema inmunológico, se ha demostrado la conexión que hay hoy en día entre la microbiota y el cerebro, o sea que nos ayuda a pensar mucho mejor, a regular nuestras emociones también. Entonces, hay muchos elementos que incluso con una alimentación balanceada y saludable tenemos que suplementar. Y hay algunos que mencionamos recién que son de venta libre y que por lo tanto muchas veces nos podemos hasta autoprescribir. Pero quiero hacer una salvedad y es que hay veces que no abusamos de los suplementos y eso puede llegar a ser grave. Yo conocí gente que decía, no, porque la vitamina C desde chico, pues, uno de los suplementos de más larga data que hay, porque ahora el magnesio es una moda que apareció hace relativamente poco, pero la vitamina C cuando yo era chico ya era algo que mi padre me traía las pastillas efervescentes de vitamina C. Y la gente dice, no, yo tomo mucha vitamina C porque es muy buena para el organismo, pero además de tomar vitamina C, come frutas y limón y una cantidad de otras cosas y se exceden de vitamina C. Y el exceso de vitamina C, al igual que todos los excesos de todos los suplementos, es malo también, es nocivo. La vitamina C se termina convirtiendo en oxalato y generando problemas en el cuerpo cuando tenemos un exceso de vitaminas. Más allá de que la mayoría de las vitaminas, el exceso lo eliminamos por la orina, pero cuando el exceso se mantiene en el tiempo, nos puede llegar a traer complicaciones. Entonces, ojo con los suplementos de sí está bueno ir suplementando, sí está bueno que la alimentación se vaya complementando, pero tener cuidado de no excederse y en la mayoría de los casos hasta es recomendado que sea el médico el que la visita al médico antes de tomar suplementos. Exactamente, sí. Porque también puede haber alguna condición particular de la persona. Nosotros acá estamos haciendo una recomendación general para personas sanas. Ahora, el caso mencionabas colágeno. Una persona con problemas renales debería tener mucho cuidado con el colágeno, porque el colágeno es proteína animal, entonces hay que tener ciertos cuidados. Entonces, no para todas las personas son todos los suplementos. Entonces, habría que consultar con el médico y ahí contarle también por qué estamos buscando ese suplemento. El calcio es algo que se manda muchas veces a suplementar. A partir de los 50 años se manda el calcio porque empieza la osteoporosis, la descalcificación de los huesos y en realidad el calcio, a veces el problema de la descalcificación de los huesos no es la falta de calcio, es que para que se calcifiquen los huesos se necesita tener no solamente calcio, sino también magnesio, vitamina K, vitamina C, una cantidad de otras cosas que hacen la fijación del calcio en el hueso. Y el exceso de calcio, de hecho, si consumimos calcio y no lo podemos fijar en el hueso, va a quedar en la sangre y lo que va a terminar es depositándose en las arterias, generando un problema de obstrucción cardiovascular. O sea que vamos a estar teniendo un problema diferente. Entonces, la consulta al médico se hace fundamental. Muy bien. Bueno, hay un tema que la sociedad quiere entrar, quiere hablar, pero estamos en la era de lo políticamente correcto
en la era donde hay mucho populismo y por ende mucha pro-defensa a los trabajadores, que está bien, pero hay un punto, como todo en la vida, ¿no? La balanza, los platos en el aire. Una cosa que los jóvenes no saben lo que es eso, porque las balanzas antiguas tenían 2 platos y para que estuviera equilibrado tenían que estar ambos en el aire, no uno abajo y otro arriba, ¿no? Entonces, la línea media, la línea del medio, la línea justa. Y en ese sentido me pregunto, abordando el tema de los sindicatos, que es un tema mundial, ¿no? El problema sindical es un tema que está en todos los países. ¿Los sindicatos protegen realmente a los trabajadores? ¿O estamos acostumbrados a tenerlos porque vienen de otra época donde realmente, prácticamente saliendo de una esclavitud, se pasó a un sistema donde los trabajadores no tenían protección y había que bogar por sus derechos? Muchas veces había un tema de explotación, horas excesivas, trabajo excesivo, no reconocimiento de ciertos derechos, pero esa era quedó muy lejos en el tiempo. Hoy por hoy, yo no sé, me animo a decir que no sé si el trabajador realmente es la parte débil. Yo miro, por ejemplo, mi hijo que a veces, cambia de trabajo porque ahora los vienen a buscar, ahora es la empresa prácticamente quien busca a los chicos, sobre todo con cierta formación, y les aceptan todo. O sea, tengo un viaje, tal fecha y tal, tengo tal cosa y tal otra y aquello no, y no puedo no tener esto, y no, ¿y cuánto es eso? Tanto, no, pero yo quiero cuánto. En todo regula prácticamente hay que tenerlos contentos, porque si no se te van, viste que hoy se te van por todo, ¿no? Se te van a hacer los años sabáticos, se te van a otra empresa como si nada, no hay aquello de perdurar en el trabajo como era antes, ¿no? Entonces, realmente no sé si el trabajador hoy por hoy es la parte débil. Y lo que veo en los sindicatos es que es continuamente palos en la rueda. Con los sindicatos nunca se puede avanzar. Es todo no porque no. Son distintos los trabajos que mencionabas recién sobre donde las empresas vienen a buscar al empleado, le dan todos los beneficios, le dan una cantidad de cosas, que otros trabajos más manuales, más de operarios, donde son otras condiciones de trabajo y que requieren otra protección diferente. Entonces, creo que depende un poco, el dónde está la parte débil, depende un poquitito del tipo de trabajo. Y también depende del país y las condiciones. Ya sin duda en la mayoría de los países no hay esas condiciones que había 100 años atrás, pero no son todos los países. Todavía hay algunos continentes donde siguen habiendo otras condiciones diferentes. Ahora, en esos países no hay sindicato. No hay sindicatos. Pero aquí los sindicatos realmente, la función que debería cumplir el sindicato es justamente abogar por los derechos del trabajador. Y en algunos casos, yo creo que el sindicato es bueno cuando lo que hace es justamente indicar a la empresa, indicar lo que se está necesitando, cuando se necesitan mejores condiciones de seguridad, cuando se necesitan mejores condiciones laborales, cuando se necesitan de alguna forma buscar la forma de mejorar las condiciones laborales. Eso está muy bien. Un sindicato no solo tiene que abogar por los derechos del trabajador, porque con ese criterio llenamos de derechos a los trabajadores y las empresas cierran. Entonces, ¿de qué sirve? No hay trabajo. Un sindicato tiene que abogar por los derechos del trabajador y la fuente laboral. Y eso implica cuidar a la empresa también, no hacer exigencias desmedidas, no hacer paros desmedidos, no hacer ocupaciones, no hacer ciertas cosas que en definitiva, si no está la fuente de trabajo, si la empresa no está, porque ahora es una era antiempresa a veces, es el malo, es el explotador, es si la empresa no está, no hay fuente laboral. No, a eso iba ahora. O sea, una cosa es abogar por los derechos, y otra cosa son las medidas sindicales, que son una cosa totalmente diferente. O sea, yo lo que creo es que hoy en día se han ido a un extremo a que por cualquier cosa medida sindical, y por lo tanto ahí sí no están cuidando a la empresa y se olvidan de que la empresa es la fuente laboral. Pero entonces una cosa es decir, bueno, estoy cuidando al trabajador, estoy pidiendo, estoy solicitando. Otra cosa es por todo medida sindical, porque ¿qué pasa? El sindicato en muchos casos,
o en muchos países se está convirtiendo en una carrera política. Es decir, entro al sindicato, comienzo a generar adeptos, empiezo a generarme una carrera política para después hacer un lanzamiento hacia otro tipo de campañas. Y ahí es cuando empiezan a decir, bueno, yo lo que estoy haciendo es luchando por ustedes. Y se ponen y en realidad no están luchando por el trabajador. Lo que están haciendo es luchando por su carrera política, por el sindicato. Y también estoy totalmente en desacuerdo cuando el sindicalista directamente está en nómina y no va a trabajar. O sea, hay muchísimas cosas que están mal en los sindicatos y que habría que denunciar y que tendrían que haber, los países tendrían que tener leyes fuertes para decir, esto no se permite. Claro, poner límites a lo que se permite y que lo hoy que no hay. Que hoy no hay. Yo creo que el sindicato sirve, obviamente que es una herramienta que tienen los trabajadores, o no sé si se llama la institución, disculpen la ignorancia, pero como vos decías, cuidar los derechos adquiridos, los reales, ¿tá? Cuidar a sus trabajadores. Ese para mí es el objetivo principal. El tema son las personas que dirigen un sindicato y por qué están en un sindicato. Muchas personas a veces están en un sindicato por, como vos decías, bueno, tiene una motivación individual disfrazada en una colectiva. Yo te voy a ayudar, pero en realidad lo que yo estoy buscando es otro objetivo. Y eso mucha gente dentro del sindicato se ha dado cuenta y también los ha sacado de esa situación. Ha pasado de sacar personas que estén no abogando por el colectivo y sino por lo individual. Entonces vuelvo a decir, para mí el sindicato debería existir, en realidad sí, porque también las empresas tienen sus exabruptos y sus salidas de lugar con respecto a los trabajadores y viceversa. A mí me parece que cada uno tiene que estar en su lugar cumpliendo sus funciones. El tema es cuando el sindicato se mete en la toma de decisiones del punto empresarial, sin duda, que se mete en las decisiones de, si yo soy empresario y quiero tomar determinadas decisiones, asociaciones, etcétera, 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 porque me parece que cualquier empresario va a pensar que es lo mejor para su empresa, que el sindicato te condicione esa situación, me parece que está mal, porque no corresponde. El sindicato tiene que abogar cuando es el momento que tiene que abogar, no en la toma de decisiones de las empresas, y lo mismo las empresas no meterse en la toma de decisiones de los derechos adquiridos de los trabajadores. Bueno, pero esa parte que decís eso de la es muy empresa... filosófico, ¿no? Es además, la esencia. pero además hay leyes y hay organismos del Estado que tienen ese contralor, no es el sindicato. Mm. Está el Ministerio de Trabajo y están las leyes que el aguinaldo no es una ocurrencia de la empresa, es una ley. Uh-huh. La licencia, el salario vacacional es una ley. El despido es una ley. Entonces, quien controla eso es el Ministerio de Trabajo y luego los jueces. Si un trabajador se siente que tú no le estás pagando las horas extras, puede ir y reclamar, hacer el reclamo en el ministerio y luego hacer el reclamo en vía judicial. El sindicato no cumple esa función. El sindicato hoy, ¿qué función cumple el sindicato hoy? Hacer reclamos colectivos. O sea, cuando, por ejemplo, hay falta de condiciones de seguridad o cuando hay... Que también hay leyes para eso y esa clase de cosas casi que no pasa. Hacer los reclamos colectivos, hoy lo que están haciendo es hacer reclamos impropios disfrazados de reclamos colectivos. Por ejemplo, me pasó hace poco de un trabajador que se lo despidió. Se lo despidió en el derecho del despido. Siempre hay derecho al despido. Si en algunas instancias tenés que pagar normal, en otras instancias tenés que pagar doble, en otras triple. Pero el derecho al despido siempre está. Entonces, en ese derecho al despido se mete el sindicato tratando de decir que era un despido sindical. Fue afiliado al sindicato el mismo día que se lo despidió, más tarde, si se lo despidió en la mañana, fue afiliado a las 6 de la tarde al sindicato. Entonces el sindicato tomó la bandera que era un despido sindical. Y así nos citaron fácil 4 o 5 veces a conflicto colectivo, Sandra, en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué implica un despido sindical? Digo porque tiene su particularidad. El despido sindical implica que vos siempre podés despedir, pero implica que tenés que pagar una indemnización triple. O a veces, si es realmente un dirigente sindical, puede pedir un derecho a reintegro. Pero no es un cualquier reintegro ni en cualquier empresa un derecho a reintegro. Eso es en determinadas situaciones. O sea, el común denominador es que tengas que pagar un despido sindical. Entonces, una persona que fue afiliada posteriormente al despido, indudablemente es una maniobra del sindicato. Y nos estamos encontrando que frecuentemente, como esas cosas están hipercontroladas en este país, porque están controladas tanto por leyes como por los organismos, el sindicato lo que hace es
hoy prácticamente ponerte palos en la rueda. Y otras citarte a cosas que no te tienen ni por qué citar, porque ya conflictos colectivos, por suerte, hay muy pocos, prácticamente no se ven conflictos colectivos, te los inventa. Entonces te los inventa generando un conflicto para estar siempre en esa rosca. El cuestionamiento que se dio en el gobierno pasado de que no tenían personería jurídica y que es un disparate lo que cobran por las cuotas, la retención que le hacen a un montón de trabajadores, porque algunos los presionan para que tengan la cuota sindical, gente que no se quiere afiliar al sindicato, los presionan porque ellos cobran una cuota con eso. Y de esa cuota, hasta hace poco no se sabía para dónde iba, porque fue en el gobierno pasado que se implementó la personería jurídica obligatoria. Los sindicatos no tenían personería jurídica. La plata de toda esa retención a los trabajadores iba a la cuenta de cualquiera, como que ven a tu cuenta, mi cuenta, la cuenta de uno de ellos. O sea, era y con todo eso un poder desmesurado de cogobierno prácticamente con la empresa, porque si al sindicato no le gusta algo, te cogobierna, y eso no puede ser. Yo creo que, permítanme hacer alguna salvedad, ¿no? Con respecto al tema de... Yo creo que la herramienta es necesaria. Los sindicatos avalan toda su historia de alguna manera, ¿no? Que esa evolución en derechos, etcétera, que lleva a que una sociedad sea más justa, en definitiva. El problema es que el tema está en los abusos. Y ejemplos de malos sindicalistas está lleno, que no son otro tipo de personas inescrupulosas que utilizan esta herramienta para beneficio propio, ¿no? Está lleno de casos. El tema es que si no existe esa herramienta, está lo otro. Hoy existiendo, yo conozco casos de empresarios que, ¿no? En particular rubros de servicios básicos, ¿no? Limpiezas, vigilancias, que no le dan ni los calzados adecuados al personal para trabajar, ¿no? O andan en la intemperie y no le dan las camperas adecuadas que está establecido en el Consejo de Salario. Por supuesto, tienen muchos reclamos, etcétera. Ese tipo de empresarios que abusa, ¿no? Lleva al límite y los ves después en otro tipo de empresa, quiebra esa empresa, se declaran insolventes, o sea, tienen esa... Pero eso no es la representación de las empresas. Creo que el buen empresario lo que mejor quiere es que su trabajador llegue a fin de mes, salga de su empresa porque socializa, ¿no? Habla con otros trabajadores de su mismo palo y dice, yo estoy bien donde estoy trabajando. Estoy ganando bien, cuando tengo un problema soy atendido, me dan ropa de trabajo, tengo un buen ambiente laboral. Todo empresario o buen empresario debería querer eso. Porque eso traduce en rendimiento, eso está probado, ¿no? No lo estamos tertuliando acá, sino que está probado que aquel trabajador que esté en buenas condiciones, esté contento, esté conforme con su situación laboral, económica y laboral, rinde más, es más eficiente, da mucho más de lo que trabaja a reglamento, ¿no? Es ese trabajador que está en su casa y ya está pensando en cómo mejorar su tarea en el trabajo. Creo que todos en algún momento de la vida, cuando tenemos esa pasión o estamos conformes con el laburo, el problema es el abuso, me parece a mí, de gente que tiene fines personales, que ustedes perfectamente lo trasladaron, hicieron esa diferenciación y utilizan el sindicato como una razón de ser. Establecen el conflicto como una razón de ser. ¿Entendés? Ponen el conflicto donde no hay un conflicto. ¿Por qué? Porque necesitan el conflicto para que sus seguidores los apoyen. Claro, pero el punto es que no hay puesta de límites claras. Bueno, ese es el desafío. Yo creo que como sociedad ha tenido que permitir. Hoy no, porque todo derecho, está bien el reclamo de los derechos, pero todo derecho conlleva obligaciones. No existe una cosa sin la otra. Yo creo que como sociedad estamos medios todavía jóvenes, ¿no? Mirás otros países y tienen una evolución mucho más superior y quizás transcurrieron por este estado de situación, ¿no? Apelo a que sigamos evolucionando y tengamos una paridad y los límites bien claros. Sí, ¿no? Los sindicatos son un problema en todas partes del mundo. Sí, el abuso no solo está siendo de personas. Hoy en día yo estoy notando que el abuso está yendo directamente del sindicato completo, de determinadas ramas, ¿no? O sea, de determinadas ramas del sindicato que, o sea, desde la cabeza es que se instruye al resto del
los dirigentes sindicales para constituir esos abusos, y hay incluso muchas situaciones que son ilegales, o sea, desde extorsión, colocar personas que no existen, la cuota que se le llama de gente que no existe, o sea, simplemente cobrar un sueldo por lo que sea. Yo tengo un cliente que tiene 3 empleados y a uno lo tienen como dirigente sindical nacional y tiene derecho prácticamente a todo el mes sin ir. Claro, o sea, Pero no pará, existe. 2x3, mi cliente tiene campo. 2x3 lo ve en el campo de al lado trabajando cuando está con cuota sindical con el derecho a no ir. Es un abuso Sáquele total, una foto. Por eso digo, hay abuso que no debería ser. Lo que pasa es que no hay controles. O sea, no hay nada que controle que pueda decir. Entonces, tú hablabas de los platillos en el aire, o sea, que no haya de un lado o hacia el otro. En una época el platillo estaba de un lado, en este momento el platillo está del otro. Entonces lo que se necesita es buscar la forma de volver a nivelar y volver a lograr que, como decía Abeno muy bien, el sindicato es necesario, pero no los abusos que están haciendo de la herramienta, no las medidas sindicales que se están tomando, de la forma en que se están tomando, y de esa forma lo único que están logrando es, como ya ha pasado en el país, que empresas que han dicho, yo con los sindicatos así no puedo, se han El año retirado. pasado tuvimos un claro ejemplo. Exactamente, una empresa japonesa que se retiró del Uruguay porque el sindicato le pedía por todo. La mayonesa. O sea, por la mayonesa hicieron un paro sindical, es decir, detuvieron toda la planta, toda la producción, por una tontería que realmente no, que es la gota que derramó el vaso, ¿no? Sí, que sí, venía sí. una sumatoria de cosas. Pero también es cierto que muchas inversores, cuando vienen al Uruguay, dicen, pará, no, con la conflictividad que hay, solo invierto si me asegurás paz sindical, y lo ponen en los contratos que le asegure el gobierno paz sindical, porque si no, directamente no traen los capitales. Entonces, evidentemente, ya el gobierno sabe que es un problema, que estamos ante un problema difícil, pero no se resuelve como tiene que ser porque hay una asociación entre el sindicato y la política. Claro, yo no me estoy centrando tanto en lo nacional, porque además la paz sindical está puesta en todos los convenios, en los laudos, o sea que está, pero de ahí a cumplirlo, de ahí a la postura, de ahí a esa falta de límites, ese descontrol con eso de las horas sindicales y los reclamos absolutamente desmedidos, que no tendría por qué ser que las empresas tengan miedo a tener un sindicato adentro de la empresa. ¿Por qué una parte en algo natural, comercial, tiene que tener miedo? Y hoy pasa eso. ¿Qué empresa quiere un sindicato adentro? Pero no es por falta de diálogo, por decir, no voy a cumplir los derechos. Hablamos de empresas que no lo quieren, que absolutamente cumplen todo. Porque en este país es muy difícil no cumplir. Y porque es un país que los controles funcionan, las leyes funcionan, entonces no es tan fácil. Que haya alguien que lo haga, sí, pero es la minoría. El miedo está en el relacionamiento, en la prepotencia, en las condicionantes absurdas que ponen. Y eso es falta de límites legales. Los sindicatos hoy no tienen falta de límites legales, ni acá tienen falta de límites, ni acá y en el mundo. Esta problemática se ve en todos lados. Entonces, creo que es un tema que la sociedad toda debe dejar de mirar por un costado. En la medida en que más lo abordemos y más lo hablemos sin tapujos, bueno, ya sabemos cómo pasa cuando las sociedades resuelven encarar los temas, ¿no? Se terminan resolviendo. Bueno, me gustaría hablar de expectativa de vida. Hoy en día la longevidad se está dando, cada vez tenemos una expectativa de vida mayor. Han cambiado muchísimas cosas, la medicina, la alimentación, 1000 cosas. Y me gustaría escuchar la opinión de ustedes de qué creen que realmente está generando ese aumento en la expectativa de vida, ese aumento en los años y la calidad de vida, ¿no? Porque la expectativa de vida de nada sirve si no la llevamos con calidad de vida. En mi opinión es la farmacología. Yo, diferencia que veo, no veo que la alimentación haya mejorado respecto a nuestros ancestros y más para atrás y para atrás y para atrás. Creo que antes se comía mucho más natural, ahora hay cosas procesadas, ultraprocesadas, mega ultraprocesadas, sobresaturadas y todas esas palabras que a Edelman le encanta decir. O sea que se coma mejor realmente no creo que es así. Creo que el ser humano intenta dentro de toda esa línea cada vez más ir a lo natural, lo orgánico y todo lo demás, pero en definitiva, en promedio, para tener un promedio de vida tan grande que abarca todas
las franjas sociales, creo que es la farmacología, que ha sido la gran diferencia en años y años para atrás, que hoy hay remedio para todo, hay vacuna para todo, hay solución importante para enfermedades graves, que antes no la había, y eso genera que vivamos más y mejor. La medicina, entonces. Creo que la farmacología. La medicina es otra cosa. Porque una cosa es la investigación farmacológica y los inventos que se realizan a raíz de la farmacología, y otra cosa es la medicina, que sí ha tenido su avance en equipos tecnológicos, operaciones mejores, con menos daño, pero creo que lo que en definitiva ha alargado es el estudio en las vacunas, que eso es parte químico, parte farmacológico en sí, el estudio más de la ciencia que de la medicina. Y la farmacología en general, que hoy antes era un dolor crónico, hoy te lo sacan con 2 pastillas. Para mí la difusión del conocimiento. Para mí, es una opinión muy, muy personal, pero la difusión del conocimiento ha ido porque, en definitiva, la farmacología y la toma de decisión de ir a un médico o no ir a un médico, consultar más, hacer diagnósticos o no hacer diagnósticos, depende de la persona, de nosotros, de qué es lo que hacemos nosotros con la información. Yo creo que obviamente con la información de que, bueno, los alimentos ultraprocesados, etcétera, etcétera, generan un daño crónico a nuestra salud, todos lo sabemos, pero también está en qué haces con esa información y la educación que vos tenés para que después vos hagas una acción en pos de. ¿Me explico? Porque vos podés tener la información, porque yo conozco chicos, gente grande de todas las edades que sigue consumiendo a mansalva productos procesados, teniendo la información. ¿Qué es lo que le falta? Y le falta un poco de educación, capaz. La información está, porque la información está muy, que es algo, me parece, elemental, muy disponible hoy por hoy para todos nosotros. El tema es qué hacemos con la información. Y va a depender de qué, de nuestra educación, lo que podemos hacer o no. Y los cambios culturales. Cambiar de una cultura de la década de 40, 50 de nuestros abuelos, padres, tíos, que fueron formados en otro mundo, en otro desarrollo comercial de la industria alimenticia y bla, bla, bla. Hoy tenemos la información es otra y la educación es otra. Para mí eso es tal vez uno de los pilares, no digo el único, que haya aumentado la longevidad del ser humano. Me gustan los dos encares porque la farmacología en realidad lo que está logrando es que el promedio de vida sea más alto, es decir, que la gente no muera por las enfermedades que se producen o por las distintas cosas, lograr que la muerte no se produzca antes, sino ciertas enfermedades que duren más. Y lo que decía Andrés de la expectativa de vida por la información que tiene, va muy de la mano con lograr justamente que el cuerpo pueda durar más. Para que el cuerpo dure más, lo que necesita es que las células nuestras envejezcan menos, es decir, logren tener una mayor vida. Para poder tener una mayor vida, lo que se necesita es que las células, o sea, retrasar el envejecimiento celular, y eso se logra nutriendo correctamente nuestro cuerpo, nutriendo las células, dándole todo lo que necesitan para tener una mayor longevidad. Y para eso, obviamente, se necesita una alimentación saludable que nos permita que no nos falten nutrientes. Vimos en un podcast anterior el tema de los suplementos dietarios para poder complementar y suplementar esa falta de micronutrientes. Pero las células, cuando empiezan a tener determinados faltantes de algo, comienzan a morir o empiezan a tener determinadas deficiencias, y eso puede llegar a generar ciertas enfermedades que después con la farmacología evitamos que morirnos. Pero para poder lograr esa mayor longevidad, lo primero sería entonces, desde un punto de vista, mejorar la nutrición celular para aumentar nuestra expectativa de vida. Pero después esas células necesitan sacar ciertos desechos de nuestro cuerpo, y para sacar esos desechos de nuestro cuerpo necesitamos actividad física. Necesitamos que nuestro cuerpo empiece a moverse, empiece a generar una cantidad de cosas, que es lo que nos permite tomar mucha agua, beber mucha agua, ayuda a eliminar toxinas. Pero Edelman, nuestros ancestros cazaban, comían natural porque no había nada ultraprocesado, se movían porque tenían que correr para cazar, tomaban agua porque no había ni refresco ni
ni jugos, ni nada, ni nada. No, está bien, y se morían antes. Y se morían a los 60 o menos. Se moría porque se lo comía el león, porque Bueno, no en esa época, en otra época, nuestros abuelos nada más. Yo me acuerdo de mi abuela, a los 60 ya la veíamos vieja, y se morían un poco después. Bueno, lo que pasa es que justamente hay otra cantidad de cosas. O sea, hoy día tenemos una concepción de la alimentación diferente a la que teníamos antes. No es porque comer alimentos naturales no significa que vamos a estar... equilibrado, o sea, con más conciencia. Bueno, pero ¿a cuánta población llega eso hoy? En general. Bueno, o sea, yo creo que mucha gente ya está tomando conciencia, como decía Andrés, se está llegando... Bueno, pero esto no es un tema de mucha gente. El promedio de vida ya es para todos. Uh-huh. Sí. Pero yo lo que estoy diciendo es cómo lograr longevidad, cómo lograr que nuestro cuerpo esté disponible mucho más tiempo. Tú lo que estabas hablando es promedio de... Esa fue la pregunta del tema. Sí, por eso. Ahora estoy hablando de la longevidad, cómo lograr la longevidad. Entonces, por un lado, la alimentación saludable nos va a permitir que las células estén bien alimentadas. Por otro lado, está el deporte, la actividad física, que nos va a permitir que las toxinas se eliminen de nuestro cuerpo y podamos estar mejor. Y hay un punto que no es menor, que es toda la parte mental, la parte de tener una buena salud mental. Eso también nos ayuda a tener una mayor expectativa de vida, o por lo menos una mejor calidad de vida cuando llegamos a la vejez. Pero también en el día a día. También en otro podcast estuvimos hablando justamente de las relaciones tóxicas, de lo que nos producen todas esas cosas, o sea, el estrés, las situaciones que no están buenas, todo eso que no nos da paz mental, nos acorta vida. Y en muchos casos nos puede llegar a hacer somatizar síntomas que terminamos generándonos enfermedades por la propia situaciones en las que nuestra mente nos lleva. E incluso el sistema inmunitario está demostrado que tiene una relación muy importante con si nosotros tenemos armonía en nuestra vida, o sea, logramos tener una cierta paz mental que nos permite tener armonía, entonces nuestro campo áurico se mantiene de alguna forma, nos protege y nos cuida frente a las distintas enfermedades. Entonces las enfermedades pueden tener una cantidad de componentes, pero un sistema inmunitario alto sumado a una mente o un cuerpo que está en armonía con su mente, nos ayuda muchísimo a mantener esa salud. Eso es conocimiento, lo que decíamos, información, conocimiento. Yo creo que la longevidad aumentó por el conocimiento que tenemos de las cosas que nos hacen mal, cómo detectar las enfermedades más tempranamente, con fármacos, cómo tratarlas, y la información de lo que nos hace bien y de lo que nos hace bien, de lo que nos hace mal, perdón, y de lo que nos hace bien. Entonces después la persona elige, y la mayoría en general no es tonta, elegirá el mejor camino posible para aumentar su longevidad, eventualmente desde la salud mental, desde el punto de vista de la nutrición. Yo creo que la parte de nutrición juega un papel importante. Yo ahí estoy en desacuerdo con Sandra de que para mí ya hace un tiempo, yo creo que hace 15 a 20 años atrás, ya hay una movida bastante importante de información, de películas en Netflix. He visto documentales de Netflix de toda la industria alimenticia, de la propia industria farmacológica. Mundialmente la población sigue comiendo horrible, sigue comiendo las cosas ultraprocesadas, megaprocesadas. O sea, el promedio de vida más largo no se debe a la alimentación. Igual también hay que entender, ¿no? A veces la pregunta tendría que ser, ¿es acá o es en India? Claro. O sea, ¿dónde es? Estamos hablando en un país como el nuestro, en vías de... Bueno, pero ha mejorado. ¿Cuál es la expectativa de vida del Uruguay hoy? Ahí en la sala. 84 por ahí. 84 años. Sí, pero viste que te llega a los 90 cualquiera hoy. Bueno, 84 años. ¿Cuánto es la expectativa de vida en Estados Unidos? ¿Será la misma? En Nueva York, vivir en Nueva York. También creo que donde vos vivís, yo creo que Uruguay se caracteriza por gente longeva, creo. No sé si es un dato real o no, pero
no sé, Argentina, No, Brasil, pero Chile. ha crecido mundial igual la expectativa. Pero Sí, ponele, pero tiene razón Andrés. Pero que lo la que digo gente- es geográficamente tiene que influir también. Claro. ¿Qué influye? Estamos hablando de qué influye o qué pudo haber influido en el aumento de la longevidad de la vida. Bueno, Y pero bueno, no te influye 10 años. Sin embargo, pasamos de que la gente de 65, 70 pasó 15 años más la expectativa de vida en 30, 40 años. Es Yo muchísimo creo lo que que creció. es es multifactorial, ¿no? Creo un poco lo que plantea Sandra, sin duda la farmacología. Creo que la medicina, sin duda, porque la medicina en su integralidad, ¿no? Es decir, la cantidad de estudios micro que se hacen hoy, ¿no? Hasta a niveles nano, previendo enfermedades de futuro, descubriendo genomas. contribuyen, exactamente. Y después hay un poco lo que tú planteabas, esa cuestión de educación en cuanto al bienestar, ¿no? Creo que las personas, todos hoy tenemos fácil acceso a sabemos lo que está bien en cuanto a alimentación, y se van rompiendo incluso ciertas barreras que son hasta culturales, ¿no? Que pegan hasta el nivel de cómo vivís tu vida. Antiguamente era algo muy bien valorado, esa cuestión de hay que matarse trabajando 15 horas por día, dormir poco. El dormir poco era como una cuestión de, yo lo padecí mucho tiempo, ¿no? Esa cuestión de duermo 5 horas y estaba en esa línea de camino al éxito, en realidad me estaba matando la vida, ¿no? Entonces aprendés a cuidar tu cuerpo, empezás a entrar en un equilibrio en que empezás a conectarte con tu cuerpo, escuchar tu cuerpo. Entonces ahí yo creo que empezás el primer cambio a entender que tu cuerpo no es una máquina, Sí. ¿no? Ese equilibrio que planteaban hoy de mente y cuerpo, para mí es vital porque es lo que te lleva a hacer el cambio, a escuchar tu cuerpo. Acción. Muy bien. La otra vez estaba viendo en las redes con mis hijos las personas que se subían a una linga, es como una onda, ¿se acuerdan? Como una resortera. En personas lo llevaban hasta abajo, lo soltaban y tiene una cámara filmando la reacción de las personas, ¿no? Tipo montaña rusa o esas GoPro en las cámaras. Cómo uno al lado va sufriendo y el otro va feliz. Sí, disfrutando. ¿Cómo uno puede ver una dicotomía tan grande en un entretenimiento? ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros, no? ¿Qué team son? ¿Viste yo te digo la verdad, envidio a esas personas que se suben a una montaña rusa, no importa si es la del Parque Rodó o la de Disney, pero van con los brazos así, riéndose y disfrutando a full. Digo, yo no puedo hacer eso. Me subo igual, me subo, pero no disfruto como otras personas. ¿Qué opinan ustedes? Estamos divididos en los teams. Mi hija y yo somos de los que salimos gritando, eufóricos, contentos. En las montañas rusas de Disney buscábamos la más heavy y encima hacíamos cola adicional para ir en primera fila. O sea, donde sentís todo el que te vas para abajo, te lleva para arriba, que te vas a dar contra todo, y disfrutándolo al máximo. O sea, realmente lo que pasa es que creo que hay un tema de cómo cada uno percibe el shot de adrenalina que te produce ese tipo de cosas. La adrenalina te prepara para estar alerta, atento, y hay gente que le Pero no gusta. es un sufrimiento eso. Yo lo veo desde afuera, porque reconozco que no subo a cosas con altura. Y digo, ¿qué necesidad de ir a sufrir? Me enojo con mi La hija y eso. necesidad. Digo, ¿para qué? ¿Cuál es el disfrute si ves la cara de sufrimiento ahí agarrado y decís, ¿para qué? ¿Qué necesidad de ir a sufrir? Quédese tranquilo. Pero vos sabés que después que te bajás, a mí me Querés pasó subir que de yo nuevo. sufro, me bajo y digo, vamos de vuelta. Qué increíble. Querés Y subir. después te da el miedo de vuelta y todo de vuelta, pero ¿qué es lo que genera, no? Es algo que estaría buenísimo entenderlo desde ese punto de vista. Creo que primero que yo como padre, por suerte, tuve la suerte del año pasado de poder ir a esos parques que tienen ese tipo de atracciones y realmente algunas las disfruté, muchas las disfruté y otras las sufrí. Creo que disfrutás más el estar con tus hijos, principalmente verlos disfrutar. Eso ya es un disfrute, pero yo me acuerdo del momento que estábamos en un parque y estaban las 2, 3 montañas duras. Y ellos estaban, que vamos a subir. Y yo decía, subir solos no van a subir. Y digo, bueno, y yo dije, encontré mi speech. Mi speech era, si alguien se anima a subir, yo me subo con él. Pero si nadie sube, yo solo no voy a subir. Entonces, Subieron por todos. suerte, por suerte se echaron para atrás en esas 3 difíciles. Hicimos otras y yo sudaba, decía, por favor, que no vaya a decirme que sí, porque
voy a cumplir con mi palabra y subirme a una cuestión de esa, ¿no? Pero creo que también hay un miedo natural que uno asocia con eventos, ¿viste? Cuando viajas en avión y ves Mayday, Mayday, y cuando vas a un entretenimiento ves desastres de montañas rusas y vos decís que, bueno... Sí. Entonces creo que ese es el miedo. La sobrevivencia, el instinto. El instinto de sobrevivencia, estar en un carro, agarrarte o en un... Que se te levante, a mí que se me levante. Yo sufro en la cola. Yo la cola la padezco. No, lo peor es la subidita esa, clic, 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 clic. No, clic, esa clic, está buena porque ya sabes lo que viene. No, ya está jugado ahí. Ahí Pero está la regalado. cola, yo he tenido colas, me acuerdo la primera vez que viajé a Disney, que era joven, la cola del ascensor, ¿se acuerdan del ascensor? Que vos estás Sí, me afuera subí, y sí. se abre allá y la Sí, gente sí, grita como loca y se cierra y vos vas pasito a pasito acercándote a eso. Y se abre y grita, se cierra y otro pasito más estás más cerca. Me acuerdo que sufrí esa cola toda con una amiga, salimos, nos salimos, nos quedamos, salimos, nos quedamos, salimos. Hasta que estábamos ahí ya no Sí. teníamos vuelta, ¿viste? Para subir. Y ahí lo disfruté. Pero todas las veces que hice la cola del ascensor me pasaba lo mismo. Hay unos TikTok, no sé si vieron, que está el que maneja la máquina ahí en unos que lo sueltan allá arriba y le dicen, esperen un momentito que Sí. se trancó tal cosa o lo que sea. Y cuando se va, arranca y la gente cree que se va a morir, literalmente. Claro, no, eso es y lo maldad. graban, Ah, es eso ya- increíble. No, más maldad es el que se sienta, agarra un bulón, le dice, creo que este se salió de su lado. En el momento Ah, eso en nunca que lo va a vi. arrancar. Claro. Y la gente también, o sea, el susto que se pegan es brutal. Esas experiencias son Lo que pasa es que depende mucho de cómo gestionamos cada uno el miedo. Hay gente que con el miedo se paraliza. Hay gente que con el miedo Ujú. tiende a enfrentarlo. Hay gente que con el miedo tiene distintas reacciones. Y eso es lo que cambia es todos los químicos que van llegando a nuestro cerebro para ver cuál es la reacción que tenemos. Y yo reconozco que me he hecho adicto a la adrenalina, me gusta. Entonces, cuando hago ese tipo de cosas y siento el shot de adrenalina, me encanta y realmente lo disfruto muchísimo. Entonces, creo que depende mucho de cómo cada uno gestiona el miedo. Yo soy de enfrentarlo. O sea, algo me da miedo, voy y lo enfrento a tratar de... O sea, me dicen que soy medio kamikaze, porque no puedo huir o escaparme del miedo. No, yo tengo que enfrentarlo para poder eliminarlo, para poder decir, no tengo más miedo sobre esto. Hay un tema natural también que son lo que hablaba él, las tolerancias a la fuerza G, ¿no? Todos esos aparatos tienen una implicancia de fuerza G y hay quienes los toleran mejor y quienes no. Por eso algunos pueden ser pilotos de avión Claro, y a otros mí, no. a mí personalmente es algo que siempre me pasó, ¿no? Desde el interior que andaba arriba de los árboles, yo me subía a la ramita más chica, ¿no? Ya tenía otros amigos que andaban en unos monos. Con el tema del miedo, yo soy medio también en mi naturaleza de incluso con los perros, cuando ando caminando, salgo a caminar, no tengo, como que lo administro, creo, bastante bien. En el tema alturas, de hecho la primera vez en mi vida que viajé en avión fue todo un tema familiar, ¿no? Llego al aeropuerto, me colapso y me voy. Digo, bueno, pierdo pasaje, no voy. Y allá mi hijo chico tendría 7 años, 5 años, por ahí, 6. Va, se sienta, papá, tranquilo, vamos a viajar, no pasa nada. Pero yo entró como una cuestión de asociaba el vuelo al riesgo de muerte, ¿no? O algo por ahí. Cuando subo la primera vez al avión no existe, es como que estás en, ¿no? Toda esa cuestión hermética y se te van esos miedos, que ahí te das cuenta que es mucho mental, ¿no? Pero intenté en alguna maquita de esa subir y no. Me rendí y dije, la altura no es para No, mí. yo creo que están esas tres personas, ¿no? La que sube, onda Edelman, el deudor de asados, El kamikaze. que El kamikaze. sube y va con riéndose Por y, eso y disfrutando. por eso debe asados. Claro. Después está Es al lo lado mismo. que el que sufre y yo me identifico como algo intermedio. Me ha pasado que cuando me subo con los chiquilines, me he subido a alguna atracción y decís, ya estoy... Me pasa, lo que decía él. Digo, bueno, estoy en la moto esta que va a andar a no sé cuántos kilómetros. Y ahí ya me pongo en modo agresivo. Yo, bueno, ya estoy acá arriba, ya está. No me voy a poner en ahí qué va a Claro. pasar. Ya me pongo me agarro y dale, a ver qué es esto. Creo que va en eso, ¿no? Pero como hay gente bien dos partes, ¿no? Hay todo. Sufrimiento y gente que lo disfruta a full. Yo miro a veces videos también, hay gente que se desmaya.
¿No viste los Sí. videos de montañas rusas que están filmando Y el adelante? de al lado se va riendo. Y el de al lado se ¿Cómo va riendo y pasa? el desmayo, tal cual. Sí. Lo peor de todo es que ese que se desmaya probablemente después sube de vuelta. Sí. Entonces por eso... No sé, porque el dolor de cuello desmayado en una necesidad? montaña rusa no debe ser. Pero al final, no lo podemos explicar. ¿Qué? ¿Adicto a la adrenalina será eso? ¿La respuesta? No necesariamente. El que se desmaya en realidad es porque no soporta la fuerza G. Por lo general están todos los entretenimientos preparados como para la mayoría de la gente que soporta, o sea, no llevarte al límite. Tiene, o sea, se ve que Sí, si son no puede personas subir nadie. Que son tienen claro, bajo umbral. o que no tienen los músculos bien, porque justamente los pilotos una de las cosas que tienen que hacer es trabajar mucho los músculos del cuello es verdad. para poder soportar, con la musculatura soportar esa fuerza. Si una persona tiene mucha flacidez en esta zona, evidentemente es más propensa a desmayarse, porque lo que sucede es que la sangre no va al cerebro, o sea, por el efecto, la sangre no llega al cerebro y ahí es cuando pierde la conciencia. Entonces, o sea, la idea también es disfrutarlo, o sea, conscientemente. Igual Claro. es recomendable llevarse Dramamine, ¿no? O Aeromar, esas pastillitas Claro. para... Sí, una de mis hijas le dábamos. Sí, porque es recomendable los siempre simuladores tener. también, ojo, Claro. que los simuladores, no solo Porque la montaña rusa, oscilan. los simuladores Sí, también oscilan. te generan una sensación muy Porque linda. oscilan, la A mí me oscilación. gustan más los simuladores que la montaña rusa. El simulador me gusta mucho más. A mí me gusta la mezcla de simulador con montaña rusa, que ahora hay mucho. Sí, Vos vas sí, adentro hay. del simulador, Sí, crees hay. que es un simulador y de repente caes. Claro. Mm. Bueno, no está tan malo. Eso capaz que puedo... Eso no Animate, te enterás. eso está bien. Se eso abre está la tierra y...